Muy buenas noches, país, muy buenas noches, mundo. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí, como todos los jueves, en La Voz de las Fuerzas Armadas, IFA 106.9, 102.7, República Dominicana, Santo Domingo, en el mismo centro de la Plaza de la Bandera. Un jueves que está cargado de mucha información sobre el ámbito de la discapacidad, sobre nuestro tema que siempre tratamos, el autismo, que no es solamente que estamos celebrando su mes, ahora el pasado 2 de abril, celebramos el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo, que no es más que hablarle a las personas y que todo el mundo y la sociedad entienda de lo que es el autismo en general. Dando las gracias al director de este prestigioso medio, La Voz de las Fuerzas Armadas, al capitán de navío Goicochea Franco, quien nos cede el espacio. También le damos las gracias a María Pereira, quien desde Punta Cana y a través de su gestión también es la directora de este espacio, La Voz del Autismo, todos los jueves de 7 a 8 por IFA 106.9. Mi nombre es Rafael Soto, soy licenciado en Psicología Clínica, también soy padre de un niño que está dentro del espectro, soy padre TEA y me siento muy bien, muy feliz de estar aquí, como todos los jueves, acompañándolos con un gran equipo de madres, Rita Hernández, la licenciada Rita Hernández, Marixa Botier, quien también son madres, y María Pereira, que también es madre de un niño que está dentro del espectro. Nosotros somos padres que estamos comprometidos con el sector de la discapacidad en República Dominicana y en el mundo, siempre trayendo información de primera mano, siempre trayendo orientaciones certeras a la ciudadanía y a la población y a nuestra gran familia azul a nivel mundial, que cada día más hay más diagnóstico y somos más. Empezamos las informaciones de esta semana resaltando la gran labor que tuvieron varias instituciones en el país, en el ámbito de la educación, en el ámbito académico, universidades, también el empresariado privado, con lo que fue el Día del Autismo, el día 2 de abril, que se conmemora el Día Azul. Como pudimos ver en muchísimos ámbitos de nuestra sociedad, las madres se vistieron de azul, subieron muchísimos estados a las diferentes redes sociales, la sociedad en general se vistió de azul, conmemorando este Día Internacional tan importante para nuestra comunidad, que no es más donde todas las personas y las personas también que simpatizan con el autismo, porque no necesariamente usted tiene que tener una persona que esté dentro del espectro, usted puede simpatizar por la comunidad o tener un pariente o tener un vecino. Ese día la mayoría de personas y de instituciones lo que mayormente hace es que se congregan en un espacio público, sea una plaza, un parque, y hacen actividades donde hay niños, jóvenes, adultos que están dentro del espectro y en ese día hacen como un tipo de convergencia y de convivencia. Todos se llevan bien, todos comparten. Aquellas personas que no han tenido una oportunidad de ver una persona con autismo la puede ver, la puede observar, puede compartir con ella. Las familias azules o las familias que tienen pacientes o que tienen personas dentro del espectro también comparten sus experiencias de vida. Cabe destacar que una de las cosas más importantes y que más nos ayudan a salir adelante como comunidad y como nación dentro de la discapacidad son los grupos de apoyo. Entonces, el día 2 de abril se constituye como un día donde todas las personas, todos los grupos de apoyo, todos los familiares salen a encontrarse. En las escuelas hacen actividades, hacen charlas. Yo mismo he participado en alguna charla de esas que suelen hacer, donde se les informa, donde se les orienta a la juventud, a la adolescencia que tanto lo necesitan, sobre lo que es el autismo, sobre de qué trata el autismo, o como diríamos en buen dominicano, de con qué se come eso. Porque el autismo es un término que está de moda, se comenta en todas las partes, muchas personas que han descubierto que también están dentro del espectro, es algo bueno, es algo malo, es un trastorno, es una enfermedad. Todas estas preguntas son las que buscamos responder todos los jueves a través de este espacio y de otros espacios, pero también son son las preguntas que se busca responder los días 2 de abril de todos los años, cuando se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo. El tema concientización y concienciación es muy importante. ¿Por qué es muy importante?
porque no es solamente entender la discapacidad, no es solamente decir mi hijo tiene autismo o mi esposo tiene autismo o yo tengo autismo, es usted estar consciente y su comunidad de lo que se trata ese espectro, por decirlo así, de que un día esa persona puede que no quiere que le topen, puede que no quiere que le hable mucho, como cualquier otra persona. Puede de que el ruido que usted hace le molesta o el agua que usted está utilizando para regar las plantas o algo. Cualquier cosa. Y por eso es que siempre se le recomienda a la familia y siempre se le recomienda a los cuidadores decirle a la comunidad, decirle al entorno donde está la persona con el trastorno, con el autismo, de que mira, yo tengo un hijo, yo tengo un pariente, él es así por esta situación que tiene. Y no hay que sentir pena por eso, porque eso es parte también de la concienciación. Eso es parte de que usted sea consciente de que no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol, como dice el Eclesiastés. Lo mismo que me pasa a mí, le pasa a otro en otro país. Todos los problemas, todo se repite. Entonces, cuando uno descubre que, al igual que uno, hay muchísimos millones de personas a nivel mundial, que las familias TEAS son una gran red de apoyo, ustedes no se imaginan la experiencia que yo he tenido después que yo me dedico voluntariamente a este tipo de cosas, a este tipo de actividad, como le diría yo, social comunitaria, porque nosotros los profesionales dominicanos, que nos fajamos en las universidades, que sabemos guayar la yuga, como se dice, nosotros entendemos el valor que tiene la salud y la salud mental en nuestro país y qué tan necesaria es la salud mental en estos tiempos, cuando nosotros vemos encabezados en las prensa y muchísimos periódicos sobre actos atroces que las personas que lo cometen se pueden escudar o blindar detrás de la salud mental, decir, no, yo tengo alucinaciones o yo tengo un trastorno, pero ¿cómo saber si eso es verdad? A través de la intervención de un psicólogo, de un psiquiatra, suministración de pruebas, de batería, y se determina si la persona es o no es. Porque se necesita un método científico y un peritaje para llegar a eso. Pero nosotros, los profesionales de la salud, somos los que determinamos ese tipo de cosas. Entonces, si en la sociedad, nosotros como profesionales de la salud, que tenemos una labor tan grande y tan importante en los mecanismos sociales, nosotros no nos comprometemos con la gestión comunitaria, con ayudar a los demás, con venir a las radios, con ir a los podcasts, con ir a los programas de televisión, a llevar una información genuina, una información objetiva, valga la redundancia. Nosotros no estamos en nada, porque realmente una de las cosas que uno como profesional de la salud, y creo yo que como cualquier profesional que se dedique a las humanidades o a bregar con gente, como dirían en la calle, el compromiso social que tenemos. Señores, nosotros no podemos ser indiferentes sobre los temas de salud mental. Y qué mejor forma de nosotros poder cumplir con esa cuota, con esa labor, con eso que nos toca con la comunidad, de ayudar a los más necesitados, ayudar en mi caso a la familia con las orientaciones, porque si bien es cierto que el autismo, al ser un espectro bastante amplio donde nos podemos encontrar con personas que son muy funcionales al punto de que no necesitan ningún tipo de ayuda, al punto de que quizás se puedan pasar la vida entera, oye Manuel, la vida entera, haciendo una vida normal, casándose, teniendo hijos, yendo al trabajo, yendo a la iglesia, y tienen el autismo, están en el espectro, y ni siquiera lo saben. Ni siquiera lo saben. Entonces nos encontramos también con otra parte de la población totalmente que necesita ayuda, que necesita lo que diríamos la sombra, los maestros sombra. Entonces, al nosotros encontrarnos con un espectro tan amplio, nosotros tenemos mucho campo que abordar. Entonces, es un privilegio nosotros poder contar con un ambiente, con un espacio como este, donde nosotros podemos venir a compartir nuestras ideas, compartir nuestro conocimiento y sobre todo nuestras vivencias como padres. El día 2 de abril no solamente se celebra el día 2 de abril, para nosotros las familias, TEA, el día del autismo es todos los días, como dice Marisa Botier. Son los 365 o 380 días que tenga el año. Todos los días para nosotros lo mismo. ¿Por qué?
porque es una realidad a la cual nosotros no nos podemos abstraer. Entonces, la sociedad se vistió de azul, se sigue vistiendo de azul, porque este mes no solamente se queda en el día 2, nosotros tenemos el compromiso como programa y como espacio educacional y orientativo de siempre traer aquí a colación todas las actividades que se llevan a cabo en este mes. También pudimos ver que en la semanal del presidente Luis Abinader se abordó el tema de lo que es la discapacidad, se hablaron varios temas sobre el autismo, se habló también sobre la promesa social que tiene el gobierno con los que son las UITT, que son las Unidades de Intervenciones Territoriales, que son, diciéndole en un lenguaje llano, como una manera de descomprimir las listas de esperas que están en los centros principales. Entonces yo los invito a que lo busquen en YouTube. Ahí está ahí la semanal del lunes pasado, porque todo lo que tenemos un hijo o tenemos un familiar o un pariente o un vecino dentro del espectro, dentro de la discapacidad, ese tipo de información para nosotros es muy valioso. Queremos darle la bienvenida a nuestra compañera Rita Hernández, la licenciada Rita Hernández, que está aquí con un hermoso color azul en conmemoración a lo que estamos hablando al Día Internacional. Yo estoy azul en todo el sentido. Solo me falta la sangre. Ay, ay, ay. Pero también soy liceísta. Ay, ay, ay. Sí, es sangre azul. Sí, sí. Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Muchas gracias primeramente a Dios por permitirnos estar aquí, a ustedes por escucharnos. Como venía escuchando a mi compañero Rafael, la verdad que vamos a decir que es el mes del autismo, no necesariamente el día 2 de abril, como un solo día, sino para nosotros que tenemos una persona tan cercana con esta discapacidad o que están dentro del espectro, para nosotros todos los días. Nosotros lo celebramos, lo vemos y lo vivimos todos los días. Hay momentos si no estamos cerca, bueno, pues físicamente no lo sentimos, pero sí está con nosotros en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte mental. Pero esto es algo que lo vivimos todos los días. Como decía mi compañero, muchas instituciones, la verdad que dentro de lo que cabe, dieron su apoyo, manifestaron su vamos a decir, su pesar o su idea más que otra cosa apoyando la causa. Hay muchas instituciones también, fundaciones. Vi que hay algunas fundaciones que tienen unas caminatas. Hay una caminata de fin de semana en una fundación en San Cristóbal que es muy activa con todo lo relacionado al autismo. Y no solamente esta semana, como le comentaba el día de ayer, sino también todos estos días hay charlas, hay unas plazas también que están dando unas charlas. Sí, en Agora Mall el CAI y la presidencia y el Ministerio de Educación están organizando unas charlas que tienen que ver con lo que es el proceso y la concienciación del autismo. Hay congresos también, o sea que la verdad que me alegra mucho de que el país, la sociedad dominicana, estamos, vamos a decir y vamos a ser muy positivos, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a ser positivos donde el país está dando los pasos y está apoyando, está viendo la necesidad de inclusión cada vez más, se suman más personas dentro del espectro, cada vez más, no solamente niños, se están diagnosticando personas adultas también, sí. Que muchas veces no entendían el comportamiento, no entendían el por qué se manifestaban de una forma, tanto en la parte de la comunicación, el comportamiento, la parte social. Que es una de donde más se dan cuenta los otros. Exactamente. Entonces, de verdad que pese a que en muchas cosas estamos en pañales, ver tantas cosas relacionadas y alrededor del autismo, dice, oye, vamos a llegar. Estamos avanzando. Exacto, vamos a llegar, estamos avanzando, aunque sea poco a poco, estamos avanzando. Nosotros de nuestro lado apoyar a las instituciones gubernamentales, a las personas que están cerca de nosotros y seguir aportando nuestro granito de arena. Bueno, Rita, yo te puedo decir que gracias a Dios, en 2 años
En 2 años que tengo ya bregando con el autismo. Sí, porque así es que tengo que decir. Eh, a nivel de los medios, yo he podido conocer muchas historias y realmente una familia donde se diagnostica eh, un autismo severo, que no es lo mismo, gracias a Dios, en el caso de nosotros, que nuestros hijos son muy funcionales, que ya un Ujú, autismo sí, severo conlleva otra dinámica, otra mecánica. totalmente. Entonces, el que esas personas se sientan respaldadas por las autoridades, que se sientan respaldadas por la sociedad, porque yo te voy a decir algo, es muy importante. Si bien es cierto, como estaba comentando anteriormente, la sociedad dominicana y la parte educativa, llámese colegios privados, se ha vuelto una tendencia el referimiento hacia el psicólogo o al psiquiatra de los niños por cualquier tipo de conducta, porque no solamente sea porque muestre un cuadro de autismo, a veces está por cualquier cosa, a veces porque el niño le gusta sentarse mirando por otro No, lado. perdón que te interrumpa. Ahora mismo hay muchas campañas que dicen, Ujú. no todo es autismo. Claro, no todo es autismo, así mismo, no todo es autismo, porque una de las cosas que se hicieron cuando se llevó el autismo a lo que es el espectro, que fue 2013-2015, cuando cambió el DSM, que es el manual de diagnóstico, que engloban en un espectro, que un espectro es bastante amplio. Un espectro puede decir que dentro del espectro es infinito. Nunca va a haber un número igual ni un número parejo con otro, porque siempre va a haber una diferencia. Entonces, dentro del autismo, en nuestros países, digo nuestros países en Latinoamérica, que mayormente utilizan los libros, los manuales y los métodos norteamericanos, todavía podemos decir que el dominicano no tiene un método para diagnosticar dominicano. Nosotros utilizamos el ADOS, el ABA, utilizamos las pruebas norteamericanas que están traducidas. Entonces, es muy difícil a veces, es muy difícil. ¿Tú sabes por qué? Llegar a un diagnóstico conciso, porque hay niños que son excepcionales. Hay niños que te muestran un comportamiento que quizá puedan estar dentro del espectro, pero tú no lo percibes. Exacto. Porque tenemos en la cabeza otra proyección. Entonces, cuando se hacen este tipo de actividades sociales, que las empresas, que las escuelas públicas, Se suman. que los liceos se suman, a veces no simplemente es por responder a el llamado social de que, wow, vamos a hacer el día del síndrome de Down, todo el mundo síndrome de Down, no. A veces es que detrás de esas compañías, detrás de esos grupos sociales, existen personas como nosotros que tienen un hijo. Claro. ¿Qué me ha pasado? A mí me han invitado a sitio a hablar y cuando salgo, la persona que está organizando me dijo, ¿tú sabes qué? Yo tengo mi hijo es autista. Y se siente mal, se sienten... Porque nosotros, independientemente del dinero que gastamos en terapias, del dinero que gastamos en los colegios, en clases extracurriculares para nuestros hijos, nosotros también necesitamos apoyo. Claro. Nosotros también necesitamos, como dicen por ahí, ¿y quién cuida al cuidador? Cuidando al cuidador. Entonces es un día que se aprovecha para eso también, para que las personas, si usted no está escuchando y usted cría a su hijo solo, que también lo puede criar solo, porque en un país democrático todo eso es válido, usted necesita acercarse siempre al grupo de apoyo. ¿Por qué? Porque en el grupo de apoyo donde uno descubre de que no todo está perdido, de que a veces nuestra cruz no es tan pesada como la de los demás, Yes. como en el caso de que tengan 2 o 3 con discapacidad, como puede pasar, como ha pasado. Entonces, es muy importante esto. Y también es muy importante que las autoridades muestren intereses, como lo han mostrado en los últimos meses, con diferentes campañas, con diferentes iniciativas. Y nada, que nosotros estamos aquí siempre dispuestos a colaborar, la sociedad y los padres. Lo único que nos queda es colaborar. Entonces, Rita, cuéntame, ¿qué has escuchado tú sobre el autismo en esta semana por ahí? ¿Qué has visto en las redes? Aparte de las actividades que nosotros ya hemos hablado. ¿Qué otra cosa tú consideras que nuestro público hoy debe de saber? Bueno, yo te diría que... no necesariamente que me haya impactado, pero sí ver cómo está creciendo Sí. el diagnóstico de niños en autismo de una forma exponencial. Eso, Sí. o sea, si vemos las estadísticas tal vez de 2 años atrás, es una diferencia casi del cielo a la tierra. Sí, sí. Y muchas de las cosas que a mí
a pesar de lo positivo que acabo de decir, que vamos hacia adelante, que vamos avanzando, pero siento que aquí sin señalar a nadie, siento que aquí el profesional abusa de nosotros, Sí, nosotros sí. como padres. Como padres, claro. La verdad que la parte, vamos a decir, la parte gubernamental no da abasto, eso lo sabemos, Ya no lo es saben. algo que podemos tapar con un dedo, es algo que se nos sale de las manos. Así es. Sabemos que tampoco van a cubrir todo porque es imposible el país entero y muchísimas personas, niños y adultos andan por ahí sin saber lo que tienen, sino que lo catalogan como una persona rara, para no decir otra cosa. Pero los profesionales que actualmente trabajan esta discapacidad, vamos a decir, o que se van especializando en esta discapacidad, porque ya con el mismo paso del tiempo que ha ido aumentando, así mismo hay profesionales que se han ido capacitando exclusivamente en esta área. Yo siento como que están abusando. Sí, que abusan de una forma que tú dices, wow, pero... Y esa parte como que... esa ética o esa parte social, ¿dónde está? Es muy difícil, yo te lo digo, por lo menos yo vengo de la UAS. No quiero decir que los profesionales de la UAS tampoco sean los más baratos, ni que tampoco sean los que más cómodos se lo ponen a la gente. Pero te puedo decir que tengo amigos de diferentes universidades que están dentro de la carrera y todo es una vocación. Totalmente. Realmente las ciencias humanas, como es la psicología, en este caso, que es de la que venimos hablando, y la ciencia médica, como es la psiquiatría, están muy ligados a lo que es la personalidad de cada cual. No es un misterio que si vamos a las universidades ahora mismo, la mayoría de los que están estudiando, tú le preguntas que cuál es la meta, graduarme y tener dinero, graduarme y tener un buen trabajo, graduarme y tener un buen nombramiento, o sea, se categoriza más el interés material y la adquisición de una buena posición ante el servicio comunitario, que también se entiende, porque no es verdad que tú vas a durar tantos años en una universidad para que después tú vas a salir sin nada. Pero de eso, un ejemplo, te puedo decir en mi caso, con montos puntuales, te puedo decir que me ha tocado que un profesional en una vez le tuvo que dar terapia a un hijo mío que tuvo un problema de un brazo. Entonces el diagnóstico para darle la terapia era en un centro privado, era una clínica privada por aquí, nosotros fuimos muy bien. Entonces ahí lo atendía él, una persona que atendía a mi otro hijo en una institución pública. Entonces en el otro sitio él cobraba 100 pesos, pero aquí él cobraba 5,000 pesos. ¿Tú me entiendes? Entonces él salía de uno y se iba para el otro. Decir que 500. Son 5,000. No, mi amor, pero 500 pesos, no, $10, no. No, mira que lo que sucede, Rita, y hay que tener algo claro. República Dominicana es un país bastante desarrollado a nivel económico. Aquí hay muchas personas que tienen buenos poder adquisitivo. Aquí hay gente que tiene su cuarto, como dicen en la calle. Entonces, esas personas también son víctimas, porque son, al igual que nosotros, tienen la buena intención de pagar lo que sea, porque nuestro hijo recibe una buena atención. Sí, claro. Entonces, a veces, la misma Cristina Mena, que estuvo con nosotros hace 2 semanas aquí, que es una defensora y es una profesional especialista en diagnóstico, ella salía a las calles, ella tiene número estadístico de eso. Hay muchísimos malos diagnósticos, te diagnostican un hijo mal, entonces ¿a quién tú le reclamas? Tú gastaste 100,000 pesos, ¿a quién tú se lo vas a reclamar? Para recibir un diagnóstico. Para recibir un diagnóstico erróneo a veces, ¿tú entiendes? Porque tú sabes que es tan importante un diagnóstico, porque de algo que nosotros siempre hemos hablado de eso. Las personas, nosotros los padres, funcionamos muchas veces en base a la primera impresión. A ti te dicen, mira, tu hijo tiene autismo, ya tú te vas con esa cabeza bloqueado. Hasta tú tiras los números hasta viejo ya, que tú vas a tener que quedarte con él, que quizá no se pueda casar, que quizá la casa, que sus hermanos, que quién se va a quedar con él cuando yo no te vivo. Todas esas cosas tú las tiras en fracciones de un minuto. Sí, es cierto. Imagínate tú el estrés que tú tomas y a veces hasta las malas decisiones, porque nosotros podemos tomar decisiones impulsivas. ¿Tú entiendes? En base a un mal diagnóstico. Por eso es bueno asesorarse. Por eso es bueno siempre que a usted le den un diagnóstico, llevarlo donde un amigo, un profesional. Hay muchos hospitales públicos que tienen servicios de psicología
que tú puedes escuchar una segunda voz, que dura más, es cierto, porque, como dice nuestra compañera Rita, en la asistencia pública es más la demanda, porque son más las personas que van, y van desde las 5 de la mañana. Sí. Pero al final, cuando tú tienes acceso al profesional, tú le puedes mostrar la situación y te puede guiar. Porque a veces un psicólogo no tiene una voz, no tiene la verdad absoluta. No. A veces detrás de un diagnóstico se necesita un equipo multidisciplinario. Porque quizá tiene que ver mucho la formación del psicólogo, a la creencia religiosa del psicólogo, la manera de ver la vida. Eso tiene que contar mucho. Entonces, yo también pienso igual que tú. Yo soy uno de los que piensa que dentro de la ley, de lo que es la ley del autismo, no sé si en un futuro se pueda modificar o le haga modificaciones, se le debe de añadir eso. De una tarifa, no te voy a decir que a todo el mundo le cobre lo mismo, pero que tenga como una estandarización, porque no es lo mismo que tú me pagues a mí, aquí en Guachupita, 400 pesos en un hospital público, que 2 horas después, en La Pradera o en donde, en Buenos Aires de Herrera, o en El Millón, yo te quiera cobrar a ti 4,000 pesos. O sea, existe una dicotomía demasiado grande. Entonces yo no sé cómo me explican a mí eso, porque yo de verdad que es cierto que las baterías son caras, que el conocimiento es caro, pero cuando tú estás diagnosticando a una persona, tú estás haciendo, aparte de un diagnóstico, una relación comercial con esa persona, porque tú lo diagnosticas y mayormente tú le facilitas las terapias. Entonces debe de haber, ¿no, verdad? Hay que considerarnos, vamos a ayudarnos, porque no es fácil buscar 2.500, 3.000 pesos 4 veces a la semana, como hay padres que sus hijos tienen que ir 4 horas a la semana. Entonces, si son 4 horas, 2.500 pesos, son 10.000 pesos que hay que buscar. Pero tú estás hablando de una terapia. De una terapia. Imagínate tú lo que tienen 3. O sea, por lo general, a los niños, tanto vamos a decir, en ambos sexos, como yo le digo, el combo. El combo con poquito. Lenguaje. Conductual y ocupacional. Ahí es que sí. El triple play. No es una realidad. El triple play, así mismo es. El triple play. Y calcula que cada una voy a ser reservada. Cada una cueste 2.500 pesos. Sí, que es la tarifa estándar ahora mismo, 2.500. Por eso, 2.500 pesos es la tarifa estándar. Porque el que la tenía entre 1.500 y 2.000, este año la subió. Así mismo este año, enero 2025, subieron todas las terapias. Sí, todas las terapias subieron. Yo te lo digo porque yo lo sufrí. Sí, yo también. Y tengo personas allegadas que también sufrieron. O sea, subieron todas las terapias de 2025. Es así. Entonces tú dices, ¿cómo lo hacemos? ¿Y el presupuesto cómo es? Es difícil, sí, es difícil, porque es lo que se habla siempre. Aquí nosotros tomamos una hora, pero estos son temas que se hablan a cada rato. Hoy mismo yo creo que 3 veces o 4 veces lo he hablado con diferentes padres, porque es que al final tenemos que tener algo en cuenta, que todos lo sabemos. La discapacidad es algo que va a existir mientras la persona que la tiene esté viva. Y que van a seguir. ¿Tú entiendes? Y van a seguir. Porque hay cosas que tú no puedes... Claro, que tú no puedes controlar. Decir, ok, van a ser un niño. O sea, hay cosas que sí, pero hay un nivel que tú puedes tomar una decisión. Pero hay personas que no se hacen una sonografía. Hay mujeres que en el embarazo no se hacen una sonografía. Cuando nace el niño, que sabe si viene con una discapacidad o no. Entonces tú dices, ok, ¿cómo lo hacemos? Así mismo es. Es demasiado difícil. Es demasiado difícil. Y mientras vivo estemos, tú, yo, el país entero, todos los habitantes, o sea, ¿está esa posibilidad? Sí, claro. Y ahora más que antes, yo soy de los que sostengo que las probabilidades de que un niño o un embrión nazca con problemas del desarrollo es bastante alta. Por muchísimos factores, mala alimentación, trasnoche, exposición a los teléfonos, hasta las antenas que tienen que ver con el 5G, el internet, todo eso. Nosotros vivimos en un bombardeo constante con lo que es nuestro organismo. Nosotros trabajamos 14, 15 horas al día, dormimos poco, nos comemos una comida procesada. Dime, ¿cómo nuestros hijos, que nosotros los generamos, por decirlo así, dime, a base de tanta invasión? Es muy difícil, las estadísticas en estos tiempos, muy difícil de que un niño nazca dentro de la normalidad. Incluso se celebra, porque ahora mismo tú te das cuenta, cualquier amigo, todos los amigos que yo tengo, han pasado por un diagnóstico.
Aunque y sea la para edad- descartar. La edad también Claro, influye. aunque sea para descartar. Sí, sí. Dicen, yo tuve que llevarlo a un psicólogo porque me mandan del colegio porque él no hacía esto y tuve que llevarlo. Exacto. Pero es lo que te digo, que ahí empezamos con Sí. no todo es autismo y, Sí. y un mal diagnóstico. Sí, pero el problema es que es lo que yo le hablaba con Manuel ahorita antes de que saliéramos al aire. Muchas veces, Rita, muchas veces, y hablando seriamente y sin ofender a nadie, muy objetivo, muchas veces los colegios tienen convenios con ciertos centros y con ciertos profesionales de la salud y lo que hacen es que se refieren, mira, yo te voy a referir a ti todos los niños de aquí y tú le das la terapia como una manera de que los padres no saquen el niño del colegio, porque tú sabes que cuando mayormente se da una intención o una sospecha de un tipo de diagnóstico, en alguna ocasión el niño lo mandan a la casa. En la escuela pública, un ejemplo, lo mandan a la casa. Yo, en el hospital municipal, nosotros lo recibíamos. Eso daba pena a veces porque es que el niño era muy movido. Ok, el niño se movía, se paraba. Y el profesor lo mandaba al psicólogo. Entonces, hasta que el psicólogo no emitiera un diagnóstico que dijera lo que tenía el niño, en la escuela no lo recibían. Entonces, imagínate tú que en el sector público un diagnóstico puede durar 6 meses, 4 meses. No tenemos pruebas suficientes, no tenemos espacio. Entonces, todo hay que hacerlo muy rápido. ¿Por qué? Porque al final el niño que está en la casa sentado. Exacto. ¿Tú entiendes? Pero no está tomando clases. No está se tomando clases, alfabetizando. está aislado del grupo. Exactamente. Entonces, cuando tú te encuentras con ese tipo de situación y con lo que tú tienes en la mano, porque nosotros los psicólogos del sector público, mayormente, y sector privado, lo que tenemos un sello, un S4 y ya. No hay más de ahí. Ya con eso tenemos que ver hasta dónde se llega. Tu niño, si tú crees que te lo podemos ayudar, hay muchos que lo expulsan también, que le dicen, mira, ya No nosotros no puede. podemos, vamos a dejarlo que termine este año, Exacto. pero el Eso año que sucede. viene tú tienes que resolverte con él porque Esa es la moda. Esa es la moda, fuerte, exacto. hermano, mire, porque cuando usted tiene un niño, principalmente en una escuela pública o un colegio económico, que ustedes dicen eso, ya le están diciendo que tú te tienes que buscar mínimo 25,000 o 20,000 pesos si tu niño no requiere un acompañamiento. ¿Tú entiendes? Pero que eso es otra también. Que es difícil, que ahí van 25,000 pesos más. O sea, tú entras a colegio ya y tú encuentras 5 profesores. Yo entraba a colegio y ¿qué fue? Ay, qué sombra, Es la ay, qué sombra. sombra. Y yo, ¿what? Y yo, de verdad. Y yo, ¿pero por qué Sí, tanto? así es. Así es, Rita, Y son hay muchas colegios que te cosas. lo incluyen Ujú. y son principalmente estudiantes Ujú. de término, De psicología, casi de siempre, término, ¿no? que están de acompañando. psicología Y de educación. y de educación, pero también te quieren cobrar como una Sí, cosa increíble. yo me recuerdo que yo en el 2014, 2015, nosotros tuvimos que pagarle una sombra y en ese tiempo eran 10,000 pesos, ahora son 25,000 pesos. Dime, ¿de dónde uno paga eso? 25,000 pesos para que te acompañe a tu hijo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Para que el colegio no lo saque. Exactamente. Entonces nosotros como padres nos sentimos con una camisa de fuerza, porque si esto no es una camisa de fuerza, dígame, ¿qué será? Es difícil porque realmente el nosotros venir aquí y hablar de nuestras vidas, de cómo nosotros nos va, a veces puede resultar ofensivo. ¿Por qué? Porque nosotros no servimos a la sociedad, nosotros no servimos a la gente. A esa gente que no puede tener acceso a los recursos, que no tienen acceso a veces hasta a la información. Exacto. Que no saben, mira, yo he tenido casos que mi gente que me escribe y me llama, que no saben, un ejemplo, que existe una institución que le puede ayudar o que le puede, porque eso es lo único que uno le queda aquí. Orientar, como diría la gente, orientar, porque es que uno no tiene mecanismo, no tiene recursos, solamente gracias a Dios y a esta institución que le ceden el espacio a uno para uno poder cumplir con esta gran labor de orientar a la gente. Pero lo único que nos queda orientar, porque cada día más, al igual que muchísimas cosas, somos víctimas de más cosas que nos meten. O sea, al principio era un ejemplo el tema de los profesores sombra, la alimentación. Ese es otro ¿Tú tema entiendes que son tenemos muchos dedicarle temas? No, esos son un mes muchísimos. a la Sí, alimentación, son muchísimos hablar temas, sobre porque eso. al final, y eso lo digo yo, eso no lo aprendí, el autismo en el que están nuestros hijos, también a veces nosotros también los papás estamos y en un nivel más superior porque queremos limitarlos a ellos, de cosas que a veces ellos no tienen ni siquiera que limitarse. ¿Por qué? Porque
los centros de especialidades psicológicas, de orientación, psicopedagogía, como ya le quieran llamar, también debe tener ese apartado del papá, de la mamá, del cuidador. Dale esa herramienta, porque nada más no el enfoque en el niño, nada más no el enfoque en el adolescente o en el adulto. También enséñale al papá y a la mamá a defenderse, porque independientemente de todo, ese es tu cliente. A ese que tú le aumenta la terapia, le aumenta la tarifa. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces debe existir como te digo, porque mira, hay mucha gente buena. Manos Unidas por el Autismo, no hay gobierno, no hay compañía, no hay presupuesto para el trabajo que hacen esa gente. El trabajo que hacen esa gente no tiene madre. Rayito de Luz también, que está en el ensanche Luperón, que trabaja con niños con síndrome de Down. Señores, eso es de su bolsillo y de las colaboraciones de la mayoría de los padres, mayormente. Y ellos asumen el reto que muchos psicólogos no asumimos, que es trabajar con adultos y adolescentes. Sí. Porque otro de los temas que tenemos que también viabilizar como sociedad es la inclusión de nuestros hijos adolescentes y adultos. Mira, un ejemplo, en mi caso, ya mi hijo ahorita cumple 12 años, ya él sale de los programas. Sí, ¿Tú me entiendes? Pero hay niños que duran 2 y 3 años para volver a las terapias, entre terapia y programa, y cuando viene a ver, van 2 veces a la asistencia pública, pero se pasaron 5 años en una lista de espera, y se le fue la adolescencia en eso. Entonces, cuando salen con 12 años, ya nadie los recibe. ¿Y qué es eso? Dime, ¿para dónde voy con mi hijo? 13,000 pesos semanal, a donde más barato lo acogen aquí, que son grupos de padres como nosotros que se vieron en esa problemática, tienen una casa grande, tienen un buen capital y vamos a resolver el problema. Vamos a poner una fundación. Porque el que al final, la discapacidad en todos los países del mundo solamente puede subsistir con los grupos de apoyo, con nosotros, con los padres, con lo que nosotros estamos haciendo, Rita. Es una realidad, sí, la verdad que a veces uno dice, wow, ¿cómo lo voy a hacer? O cómo se hace, cómo se hacen, porque yo, por ejemplo, yo en el caso mío, ya yo perdí la cuenta de los años yo tengo. Si nosotros, o sea, nosotros como... Y ahora que él tiene, ¿cuántos? 6 años. No, 5. 5 años. Ahora que falta mambo. Exacto. No, o sea, con el trabajo y uno haya podido darle una que otra terapia de forma directa o individual, tuviéramos, o sea, en espera todavía. Así es. Entonces, no, yo soy un caso, y que tú te empoderaste. Exacto. Tú no te sentaste a esperar a lo que venga. No, tú te empoderaste. Como yo le he contado en programas anteriores, o sea, yo casi soy una profesora, literalmente. Claro. Y yo, por ejemplo, los juguetes que le compro son juguetes que yo evalúo, que son juguetes educativos. Y trato de irme por la línea educativa, trato de investigar, de buscarle la vuelta, que hay que llevarlo a los parques, hay que llevarlo a compartir, no sé qué, no sé cuánto. Porque nos toca ayudar. Así es. Nos toca hacer ese trabajo porque es nuestra responsabilidad. Y que es muy cruel nosotros sentarnos a lamentarnos nada más. Ay, que él tiene autismo, que él tiene autismo. Y el niño sin disfrutar, sin salir, sin compartir. Sin ser niño, sin dentro ser niño, de su espectro. Sin ser niño. Eso porque es así. como se dice, o sea, dentro del espectro, por eso se dice espectro, cada niño es diferente. Claro que entonces, lo que tenemos es que tratar de identificar cuáles son los gustos de nuestros hijos, que nosotros entendemos que son sus capacidades, porque tampoco debemos frustrarlo, Claro. ni presionarlo para lo que de verdad llega un punto que el niño nada que ver. Trata de identificar eso y no solamente dejar la responsabilidad a los profesores, sino también nosotros empoderarnos y ayudarlos, y en la casa no dejarlos hacer lo que ellos decidan, sino no dejarlo el día entero con una tablet. Exacto. No quise mencionarlo. No, o con pero una así televisión. o con una televisión. No, póngale horas, rutinas, señores, que eso funciona, señores, las rutinas funcionan. El tema es, Rita, Qué ya... difícil a veces. No, que tú viniste muy curvera hoy. Tú viniste, sí, eso es bueno. No, tú sabes cuál es el tema, poniéndome en el lugar de él. Y es como tú dices, a veces el tema no son nuestros hijos. A veces que nosotros, los cuidadores, los padres, las madres, las personas que somos tutores, responsables de una persona con discapacidad, tenemos en nuestra vida personal tantas cosas. Entonces, tenemos que añadir esas tantas otras de nuestros hijos. Entonces,
a esa parte que yo me refiero, porque nosotros sabemos que ellos necesitan salir, ellos necesitan ir al parque, ellos necesitan conocer a sus vecinos, ellos necesitan un día para hacer un colmado y comprar un chicle, ellos necesitan hacer todas esas cosas. Entonces, nosotros nos quedamos en esa inercia a veces de no hacerlo. A veces ni siquiera de sacar el perro al parque con ellos, porque nosotros estamos tan cansados. Sí, Tenemos es tantas cierto. situaciones, que mañana tengo que entregar un informe, que mañana tengo que dar un examen, que me están llamando de un abogado, que del banco. Entonces, ahí es que yo vengo, ahí es que yo le hago mis recomendaciones a la mayoría de instituciones públicas y privadas que tengan que ver con nosotros, con los cuidadores, porque al final es salud mental. No existe avance en una persona, en un paciente con discapacidad si el cuidador no avanza, porque No avanza. el cuidador es que le da la comida, el cuidador es que le da el soporte vital, a veces el agua tiene que dársela en la boca. Entonces, los centros también deben de tener esa parte de colaborar, de cuidar al cuidador, porque mira cómo tú te has vuelto toda una experta, cómo el mismo autismo, el mismo tema, el mundo del autismo ha vuelto a uno totalmente experto. No, oye, la mayoría de cosas que nosotros hablamos aquí uno no lo aprende en la universidad, uno lo aprende con No, sus con el hijos. día a día. ¿Tú entiendes? El día a día. Entonces, tú sabes lo bueno que es que tú vas con esa capacidad y tú puedes orientar a una madre joven que está nuevecita en este mundo, ¿eh? Hacerle entender de que es algo. De que no se acabó el ¿Tú mundo. entiendes? De que no se acabó el mundo, que es lo primero. Mira, tu mundo no se acaba. Porque mira para acá hay 200 más. ¿Tú entiendes? Tu mundo no se acaba, tú no estás sola. Tú tienes un grupo de apoyo, tú tienes una comunidad. Mira, aquí vemos esta fundación, hay esto, que todos los días se mantienen activas. Todos los días están en actividad. ¿Por qué? Porque la mente hay que tenerla ocupada. Si uno se sienta a pensar en todos estos problemas, en toda esta vaina, fácilmente el que se va para otro lado es uno. Pero entonces, nosotros siempre lo vamos a recomendar. Hablen sus cosas, tengan sus amistades. En las terapias tengan su canchanchan. Siempre a mí me gusta eso de muchos padres que yo veo que se hacen pan en las terapias. En la terapia uno se encuentra todo tipo de gente. Todo tipo de gente, sí. Porque dicen que los hijos son un reflejo de los papás. Entonces, imagínense ustedes, a veces uno se encuentra gente que dicen, yo me lo sé todo, yo no quiero que nadie me hable del autismo porque yo me lo sé todo. Pero también hay gente que son muy abiertos y tienen una experiencia de vida bastante interesante. Y de eso que se trata esto. Si usted escucha un programa como La Voz del Autismo, La Cara del Autismo, Azul Podcast también, muchísimos 200,000 programas más que hay en la radio, que están en las redes. ¿Por qué? Porque todo el que tiene un hijo en la discapacidad ha tenido la obligación de salir al aire. Porque, ¿qué dime? Como dicen en la calle, no vamos a joder solo. No, estamos aquí también. Mira, yo tengo un hijo que tiene síndrome de Down. Ah, pero el mío tiene autismo. Ah, pero el mío tiene parálisis cerebral. Orgullosamente. Nosotros sabemos de muchas situaciones en este país, porque muchas familias se han empoderado Sí. y han dado el paso y han publicado sus realidades. Que a veces no son las más bonitas, cuando lo tienen que tener amarrado en una cárcel, lo tienen que tener así, porque esa es su realidad. Pero también hay casos de muchas personas que dentro de la discapacidad son funcionales. Es así. Entonces, nosotros los padres mayormente nos guiamos de esas situaciones. Si él lo hizo, mi hijo lo puede hacer. Si tú te graduaste, el mío se puede graduar, ¿por qué no? Pero el que está detrás de eso, el que lo logró, que es la madre, el padre, el cuidador, también necesita sentir esa gratificación. Yo soy de la que digo que la gente dirá, "Ah, pero Rita está loca hoy, ¿qué es lo que ella piensa?" No, es en serio. Sí, sí, sí. Dios no nos da nada que no podamos soportar. Eso es así. Si vemos hacia atrás, darle hay cuánta gente Ujú. con personas pasando por situaciones muchísimo más difíciles que nosotros. Entonces, sí, yo comprendo que hay un duelo, que hay que vivirlo. Ujú. O sea, cuando uno recibe ese diagnóstico, que el diagnóstico es como lo que te confirma, sí, hay una discapacidad, vamos a decirlo, o hay algo, porque mientras tanto uno medio que como que se ciega, vamos a decir, o tiene las dudas, o mira, un 50 sí, un 50 no estoy seguro. ¿De dónde salió esto? ¿Qué es lo que Exacto. pasa?
yo sé que hay algo, pero eso no es. O sea, que ese diagnóstico es como la confirmación de eso. Hay que pasar un duelo. Yo estoy consciente de eso, pero señores, hay que empoderarse. Ya lo saben, ¿no? Porque lo único que le queda es tirar para adelante, el muchacho está ahí. Hay que empoderarse, hay que, El muchacho está como ahí. tú dices, Rafael, o sea, buscar los grupos de apoyo, los centros. Hay que tirar números. Si usted no sabe Excel, aprenda Excel básico, que con eso usted puede hacerlo, lo que entra, lo que sale, lo que necesito. Usted necesita buscar para acá. Si tiene que ponerse a hacer empanada y venderla adicional, lo que sea. hay que hacerlo. Pero tenemos que ser responsables. Otra cosa que no quiero que se me quede, y tal vez también voy a sonar un poquito fuerte. Nosotros tenemos que ser responsables con los hijos. Usted, una persona, usted tiene su familia. Usted tiene que planificarse. Señores, yo soy de las que dicen que los hijos se planifican. Claro que sí. Sí, es verdad que vienen a alguno así, como que hay. Uno o dos está bien, pero 4. Pero señores, de verdad, en sentido general y no aquí en el país, la situación no está. Aunque dirán, hay un grupo de la iglesia católica, como una red, que si me oyen, que tengo familia ahí, si me oyen me van a arrancar mi cabeza, que ellos dicen que hay que estar abierto a la vida. Pero también usted tiene que, ¿verdad?, tomar las medidas necesarias, porque muchas veces yo digo que a veces somos irresponsables. Claro que sí, claro que sí. Y hay muchas porque personas. Porque tenemos que pensar en que los niños vienen con su comida bajo el brazo. Señor, con su pan debajo del brazo. Eso es mentira. Bueno. A mí no me vengan con eso. Que si usted no se va a trabajar para dar la comida, ni el vecino va, mire, para que le dé el pan. Ni la familia a veces. Exacto. Ni la misma familia. Pero ya, usted tiene que saber que esa responsabilidad es suya, que usted tiene que aguamarse ese muchacho. Así mismo es. Yo siempre he dicho que dentro de las recomendaciones que nosotros aprendimos, gracias a Dios, en la UAS, en la universidad pública y en la experiencia bregando con el pueblo, es que uno lo primero que tiene que hacer es encomendarse a Dios. Exacto. La gente a veces en la universidad se ríe cuando yo digo eso. Parece un cliché, pero es que dentro de esta situación es lo único que nos queda. Encomendarnos a Dios, hablar con las personas que tienen poder adquisitivo en la familia, en el barrio. Señores, no podemos ser hipócritas ni falsos. Cuando nosotros tenemos un hijo con una situación, nosotros si tenemos que levantar la piedra, la levantamos. Nosotros no escatimamos esfuerzo. No nos podemos encerrar, tenemos que ser responsables. Si nosotros decidimos traer un hijo y es de nosotros, o nos tocó ser tutor, o nos tocó la responsabilidad de criarlo, tenemos que darle educación, darle salud. Y en este país, por más precaria que a veces las situaciones parezcan, siempre aparece el acceso. Aunque usted tenga que ir al hospital a las 4 de la mañana y ponerse en la puerta y decirle al portero, oye, agárrate de ahí, déjame entrar. Hay que hacer la fila. Claro, hay que hacer la fila. Entonces, existe la voluntad del gobierno. Lo que pasa es, como siempre hemos dicho, no hay cama para tanta gente. Exacto. Pero existe la voluntad de que las personas tengan derecho a una mejor calidad de vida. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El hecho de que su hijo tenga una discapacidad, eso no quiere decir de que usted va a ser discapacitado, de que usted se va a sentar en una silla y esperar de que el gobierno lo mantenga a través del hijo. Y más con un tema tan delicado como son las discapacidades del neurodesarrollo, como el autismo. Tú sabes que, Rafael, que también, apoyándote un poquito en eso, nosotros como cuidadores tenemos que trabajar mucho en nuestra parte emocional, en nuestro amor propio, porque es que se ve muy afectado con el proceso, con el desarrollo y el proceso del cuidado de los niños. Pero ven acá, si uno no se activa, el discapacitado termina siendo uno. Termina siendo uno. ¿En la realidad? Es una realidad. Entonces, nosotros tenemos un compromiso aquí todos los jueves con nuestro público, recordándole que nos pueden encontrar esta majestuosa charlas, entrevistas que realizamos aquí. Todo el contenido se está grabando, nos pueden encontrar en YouTube, en La Voz del Autismo, y también nos pueden encontrar en Instagram. Todos los jueves subimos los miércoles por ahí, tenemos un contenido nuevo. Las personas siempre tienen acceso a nuestras redes. Nosotros estamos aquí, pueden llamar a la cabina los jueves a las 7 de la noche. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, nos pueden llamar y también hacerla. Nosotros somos un equipo de profesionales
que estamos comprometidos, que vivimos día a día lo que es la discapacidad. Rita, si le quiere añadir algo más, que ya casi nos estamos despidiendo. Ya casi, sí. Sí, no, básicamente, como tú dices, invitar a las personas a que vamos a empoderarnos, vamos de verdad a poner de nuestra parte, a conocer un poquito más, investigar un poquito más, no quedarnos ahí en el día a día, en levantarnos, la comida, el bañar a los niños, vamos a En la investigar un poquito, rutina. exactamente, en ese tipo de rutina, sino que vamos a investigar un poquito más de qué forma podemos ayudar más a nuestros niños y a nuestras personas con discapacidad, no tanto solamente el autismo, sino cualquier otra discapacidad, síndrome de Down, parálisis cerebral, ver cómo podemos aportarles más, porque eso nos hace sentir bien. Claro El que sí. ser se engrandece con Así esa es. parte, entonces vamos a ser un poquito empáticos, vamos a pensar en los demás y tal vez ponernos en su lugar y darnos más, como dicen. No es que nos quitemos para dar, como dicen, pero sí darnos más y empoderarnos y tratar de ser más empático y más responsable en nuestro día a día con las personas y la discapacidad. Y seguir, como siempre decimos aquí, seguir trabajando en la inclusión, que Eso es lo único que nos queda. eso es lo Seguir único que trabajando nos en la queda. inclusión. Muchísimas gracias a todas las personas que están ahí, a todas las personas que nos escuchan. Los invitamos a que nos llamen en los próximos programas. Las líneas están abiertas para el pueblo. Estamos aquí en IFA 106.9, 102.7. Agradeciendo al director de esta emisora que siempre nos cede el espacio, a nuestra directora, María Pereira, quien de Punta Cana también nos ayuda bastante a lo que es el sector de la discapacidad. Y nada, mis queridos, estamos aquí hasta otra entrega de La Voz del Autismo. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Y camina girando siempre en un